Este video está pensado para demostrar la mala intención que tienen los medios neoliberales del planeta respecto a lo que está pasando en Cuba. Ellos no informan, ellos desinforman. ¿Ya? Pero una cosa es que lo diga, pues así como que, Jota, lo que pasa es que tú eres un castrochavista y eres incapaz. No, no. Los números son los que cantan, señores. Los números son los que cantan. Bueno, resulta que el día de hoy los principales medios neoliberales del planeta han arrancado con titulares como "La pandemia se dispara en Cuba". ¿Ya? Entonces, y tú lo lees y lo lees en todos los medios, entonces uno puede estar creyendo que estamos en una situación de crisis, ¿no? Total, un colapso, ¿no? Pero es que si lo lees en todos los medios y luego tienes a algunos influencers, tienes a columnistas escribiendo, entonces uno realmente cree que la situación es catastrófica en Cuba. Pero los números son los que se imponen, los números no de Cuba, porque finalmente, Jota, pues, ¿qué números tienes tú, no? No, voy a tomar como base para el informe que estás viendo ahora a la website World to Matter. ¿Ya? Matter. Mi inglés es tan malo como el de Peña Nieto. ¿Ya? Bueno, es la referencia en estadísticas más confiable en la red. ¿Ya? Esta no es una página ni socialista ni nada, una página especializada en estadísticas. ¿Sí? Ok, allá vamos. De acuerdo a esta website, el indicador que determina cuál es el verdadero impacto de la pandemia en un país es el cociente de muertos por millón. ¿Ya? Porque tú puedes tener una cantidad muy pequeña, pero si tu población es pequeña, a lo mejor el índice de muertos por millón es elevado, ¿no? Tú dices, ¿no? ¿Cuántos murieron en ese país? No sé, 10.000. Ah, parece poco comparado con el resto, pero ¿cuántas personas viven ahí? No sé, pues vive 500.000 personas. Entonces el índice por millón es elevado. Pero si tienes un país donde viven muchas personas y de pronto murieron, no sé, pues 100.000, entonces parece que el número es grande, pero si lo comparas con la población inmensa, tu índice por millón es poco. ¿Sí? Ok. Tristemente, y este es algo vergonzoso para mí, el país con el índice de mayor muertos por millón es mi país. ¿Ya? Tristemente. El Perú, gobernado por neoliberales desde el año 1900 y con gobiernos entreguistas y populistas para atrás, o sea, la desgracia total, ¿ya? El Perú, que entregó su sistema sanitario a los bancos y a las compañías de seguros, es el país que tiene la mayor cantidad de muertos por millón. Es decir, por cada millón de habitantes, los peruanos tristemente hemos tenido que llorar a 5.849 personas por cada millón de personas. Es una cantidad tremenda. Aquí la cosa ha sido devastadora, terrible, dolorosa. ¿Qué les puedo contar? Pues, ¿no? Ya, ustedes seguramente conocen muy bien. ¿Ya? El Perú es el que ocupa el triste número 1 de esta terrible lista, por utilizar un término. ¿Ya? Y entonces nos vamos a buscar a los países que tienen los medios que el día de hoy han sacado titulares. Cuba tiene una crisis sanitaria. Entonces, vámonos a ver, uno de los principales países donde esto está pasando, donde salen estos titulares, y uno de ellos como referencia a BBC, entonces nos vamos al Reino Unido. Reino Unido ocupa el puesto número 20 de esta triste lista, ¿ya? Con 1.892 muertos por millón. El Reino Unido. Hello, chicos de la BBC. ¿Se enteraron que está en el puesto 20? Una cosa terrible. No, nadie festejaría esto, yo no lo festejo. Me conduelo por ustedes desde el país mío, que es el que ocupa el puesto número 1 en esta terrible lista. ¿Ya? Pero ustedes, que dicen que Cuba está viviendo en una crisis sanitaria, o
ocupan el puesto número 20. ¿Saben quién ocupa el puesto número 21? USA, ¿ya? Estados Unidos. Estados Unidos ocupa el puesto número 21. Perú 1, o sea, estoy tomando así, a grandes rasgos, ¿no? Perú 1, Estados Unidos, perdón, el Reino Unido puesto 20, Perú puesto 1, Reino Unido el puesto 20, el puesto 21, los Estados Unidos con 1.882 muertos por millón. La diferencia con el Reino Unido solo es de 10 personas. Una cosa terrible, ¿no? Es un país en el que hay una gran cantidad de medios que están informando de la gran crisis sanitaria, ¿no? Herald de Miami, ¿sí? Allá en la isla. Ok, mira, los números están ahí, yo no los invento. Nos vamos a España, desde donde se publica El País de España, ¿no? ¿Qué puesto ocupa El País de España? El puesto 25 en esta triste lista, con 1.736 muertos por millón, ¿ya? O sea, los principales medios, por mencionar algunos nada más, ¿ya? Por mencionar algunos, tienen su sede en los primeros 25 países que tienen los más elevados índices de muertos por millón, ¿ya? Y esos son los que dicen, en la isla ahora se está viviendo una crisis sanitaria, ¿ya? Bien. Oye, ¿y en qué puesto está Cuba, Jota? Yo no estoy inventando nada, no estoy inventando nada. Está en el puesto 122 con 201 muertos por millón. Por supuesto que nada justifica la muerte de 201 personas por millón. Por supuesto que no. En un país de 11 millones de habitantes, ¿ya? En un país, es decir, ¿cuántas personas han fallecido? Acá tengo, a ver. Sí. Tenemos 201 muertos por millón y la cifra que tenemos acá es... Bueno, voy a pedirle al equipo que me las prepare, por favor. ¿Ya? 201, pero ahí va a aparecer entre usted a la página. ¿Sí? Bueno, qué interesante, ¿no? Como quisiera, como peruano, que el índice de muertos por millón fuera de 201 y no de 5.000. ¿Cuántas familias habrían dejado de llorar a las personas que se fueron? ¿Ya? Por supuesto, estoy seguro que cuántas familias en el Reino Unido, en Estados Unidos, en España, quisieran tener las cifras de muertos por millón que tiene Cuba. Pero estos son los que sacan titulares y todo es lo que... Venezuela, oye, ¿cómo está Venezuela? Venezuela, de la que en algún momento el Johns Hopkins, ¿no? Especialistas de Johns Hopkins hablaron de que habían fosas comunes y esto. Venezuela está en el puesto 136 con 122 muertos por millón. Algo habrán hecho para que las cosas no sean tan dramáticas como está en el Perú, como está en Estados Unidos, en el Reino Unido o en España. Algo habrán hecho, no lo sé. Ya la historia se encargará de contar este asunto. ¿Ya? Lo que sí me queda claro es que en este momento los medios de comunicación neoliberales saltan hasta el techo y hablan crisis sanitaria. Y una cosa sí, efectivamente, si nos vamos a Cuba, encontramos que ha habido un incremento en los casos que corresponden precisamente a lo que precisamente comienzan a reportarse 10 días después de las movilizaciones. Entonces la gente estuvo en sus casas, seguramente muy bien, tratando de cuidarse lo mejor que se puede. Entonces, algún grupo de personas salieron a movilizarse y esto hizo que hubo un incremento en los casos. No hay que hacer un Einstein para darse cuenta de esto, ¿no es cierto? Oye, y estas cifras terribles, este gran pico, bueno, es el primer pico en realidad importante que tienen en la isla, ¿sí? El primer pico que tienen, ¿sí? Comparados con Perú, pues ni hablar, ¿no? O sea, estamos hablando de, por ejemplo, que han subido a 6.000 casos, han llegado a un pico de 7.000 casos de infecciones,
y lamentablemente fallecidos, en el peor de los casos, 65 personas. O sea, que nos duelen, por supuesto, como no nos van a sensibilizar el fallecimiento de 65 personas. Y si estas cifras las comparamos con los fallecidos que ha tenido hoy día España, Reino Unido, o sea, con vacunas y todo, entonces, se dan cuenta que interés en informar no hay, sino interés en manipular mucho. Voz de la Patria Grande. El eco de la oposición mediática nuevamente en las redes, esta vez sobredimensionando la situación epidemiológica de Cuba en pandemia. Estamos ante un peligroso incremento de las infecciones por COVID-19 desde hace varios días. Constituyen el encabezado en los medios de ultraderecha. Sí, para nadie es un secreto que Cuba atraviesa un primer aumento significativo en los últimos días. Sin embargo, ¿es el abordaje de los medios el correcto? ¿Pretenden demostrar que Cuba está en niveles insostenibles por culpa del gobierno de Miguel Díaz-Canel? Infobae, uno de los medios que responden a los intereses de la derecha, publicó el siguiente encabezado, curiosamente, seguido del que publicó sobre Brasil, que en la actualidad, según datos especializados en salubridad, ocupa el puesto 13 en el mundo de decesos por cada 100.000 habitantes. Mientras la nación gobernada por Jair Bolsonaro tiene 261 fallecidos por cada 100.000 habitantes y 9.342 casos en el mismo ratio. Cuba ocupa el puesto 118 con 2.822 casos por cada 100.000 habitantes y 20 pérdidas humanas por cada 100.000 ciudadanos. Lógicamente, importa la vida de todos y evidentemente los gobiernos deben trabajar muchísimo para mejorar su situación sanitaria. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿es justificada la etiqueta que llega desde el neoliberalismo para cuestionar el modelo cubano? De hecho, es la nación del uribista Iván Duque, Colombia, la cual ha tenido números igual de preocupantes que Brasil, hecho que pocas veces ha sido remarcado por la derecha latinoamericana. Si Brasil ocupaba el puesto 13, Colombia le sigue en el puesto 14 con 245 decesos por cada 100.000 habitantes y 9.751 casos detectados por 100.000, superando incluso a Brasil, si solo hablásemos de esa cifra. Perú, país gobernado por neoliberalismo hace décadas y que buscará un cambio con Pedro Castillo, es el peor ubicado en el mundo con 601 muertes por coronavirus por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál es el modelo que funciona y cuál no? Esto también podríamos preguntarnos si vemos el caso de Venezuela, país afectado por el bloqueo al igual que Cuba, al que incluso le negaron las vacunas. Venezuela ocupa el puesto 136 en el mundo con 10 pérdidas por cada 100.000 habitantes y 887 casos. Repetimos la pregunta. ¿Por qué esto es algo que no resaltan los medios de la derecha? Pero vamos con más detalles sobre la situación en Cuba. Por cierto, hay un dato interesante que los neoliberales jamás te van a contar. Que para agosto, ya estamos para agosto, Cuba habrá vacunado con su propia vacuna al 60% de su población adulta, al 60%, con vacuna propia, que tiene 3 aplicaciones y que tiene el 100% de eficiencia, que ni siquiera la tiene la vacuna rusa, china, británica, estadounidense, ninguna. Los cubanos tienen una vacuna para ellos mismos, fabricada por ellos, y que para agosto habrán terminado de vacunar el 60% de su gente. Y luego van a comenzar a vacunar a los menores de 18 años. ¿Por qué no cuentan eso? O sea, CNN, atrévete a contar. No, no lo van a hacer. Pues, a ver, el país de España, ¿te atreves? No lo vas a hacer.
BBC, no lo vas a hacer porque no quieres informar, quieres manipular. En medio de una adversa situación epidemiológica asociada a la COVID-19, gobierno y autoridades sanitarias cubanas siguen adelante la ruta de vacunación diseñada para proteger a sus ciudadanos. La Habana, que hace apenas un mes constituía el epicentro de la enfermedad, completará en los próximos días la inmunización en sus 15 municipios con el inyectable Abdala, la primera vacuna desarrollada en Latinoamérica contra la COVID-19 que mostró el 92,28% de eficacia en ensayos clínicos. Desde finales de mayo y con un panorama turbulento por el alza de los contagios con el virus SARS-CoV-2, el Ministerio de Salud Pública decidió poner en práctica una intervención sanitaria en la capital. Otros territorios y grupos de riesgo, con 2 de los candidatos vacunales creados en el país por sus resultados positivos en cuanto a seguridad e inmunogenicidad. El objetivo principal es que el 60% de los cubanos reciban sus 3 dosis de inyectables anti-COVID-19 para agosto y proseguir en septiembre con los menores de 18 años, grupo poblacional con una alta incidencia de positivos. En representación del Ministerio de Salud de la Nación Caribeña, Néstor Marimón, director de Relaciones Internacionales, agradeció la llegada de un lote de 1,7 millones de jeringuillas para la vacunación en la isla, que forma parte de una campaña mayor para recaudar 6 millones de estos insumos. Miramón recordó que 85% de los recursos empleados en los protocolos para el enfrentamiento de la COVID-19 son cubanos y que ya el 20% de la población caribeña completó su esquema de vacunación de 3 dosis. Hemos recibido alrededor de 500 donaciones de parte de organizaciones, países y personas en el marco de esta pandemia, puntualizó. Pese a todas las adversidades, Cuba continúa su camino de inmunización. Lógicamente, una realidad más que una interpretación, pero que los medios neoliberales no se atreverán a contar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.